Jerry, ¿cómo estás? Querido y estimado doctor, muy buen día, ¿cómo está? Gusto en Muy verlo, bien, buenas ¿y tú? tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios, todo muy bien. ¿Y usted cómo anda pasando la cuarentena en detención domiciliaria y Pues sin ahí escolta andamos, policial, salvo su consorte? salvo mi mujer. Pues mira, ahora ya de todas formas todos los días podemos salir a dar un paseo por la mañana, porque nosotros vivimos en las afueras, por aquí, por el campo y eso, y bueno, algo alivia. Sí, acá no se puede si salir, estamos un Nosotros hemos poco empezado el complicados. sábado pasado por primera vez y a ver cómo va la cosa y iremos adelante o hacia atrás. Nosotros tenemos la cuarentena hasta el 10 de Mm, mayo y luego creo que se va a ir flexibilizando un poquito. sí, eso Voy es lo a, que... Sí. Dime, dime. voy a hacer la transmisión en vivo, deme 30 segundos, por favor, querido profesor. Claro, como tú me digas. Tú me avisas, Jerry. Sí, ahora mismo voy a... Entramos en 30 segundos, ¿le parece, querido profesor? Listo. Bien, estamos en vivo y en directo, son las 12 con un minuto. Bienvenido, querido profesor, al programa Cultura Penal. Este es un programa dirigido por mi persona que tiene como finalidad, como su nombre obviamente lo indica, culturizar en el ámbito penal a distintos abogados, jueces, fiscales y estudiantes de derecho. Y para ello, como metodología, siempre utilizamos realizar entrevistas a los más destacados penalistas a nivel mundial. En este sentido, me honra y es un verdadero privilegio que usted se hubiese dado un tiempo y hubiese aceptado conversar sobre algunas cuestiones de derecho penal, de derecho procesal penal, y también el formato de la entrevista tiene algo variado o distinto, que es conocer parte de su vida, no tanto académica, sino personal, del profesor Miguel Díaz García y Conlledo. Para todos los que nos están escuchando en vivo y en directo, se está transmitiendo esto a través de Facebook Live, posteriormente se sube al canal de YouTube de Cultura Penal. El profesor Miguel Díaz y García Conlledo es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León, es doctor en Derecho Penal,
es discípulo del eminente penalista don Diego Manuel Luzón Peña y también discípulo directo del profesor Klaus Roxin. Es uno de los teóricos, quizás el más importante en habla hispana, desarrolladores de una dogmática penal de la autoría y participación criminal, y tiene diversos libros enmarcados en las ciencias penales y también en filosofía del derecho penal. Buenos días, estimado profesor, y nuevamente agradecido por verle después del Seminario Internacional de Derecho Penal y Procesal Penal. Buenos días en Bolivia y en América en general. Buenas tardes en España, querido Jerry. Es para mí un placer estar otra vez con vosotros. Buenos días a todos los que nos estén viendo en cualquier lugar, especialmente en Bolivia. Gracias, estimado profesor. Para partir con la primera pregunta, usted es madrileño y estudió, de hecho, la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo se da su vinculación con la Universidad de León? Pues la historia es la siguiente. Yo era pues, un muchacho como todos que empecé a estudiar, yo un madrileño, nacido en Madrid y vivido siempre en Madrid, hasta que comencé los estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Madrid, de todos conocidas, una de las más prestigiosas en Derecho dentro de España, y sucedió que en el curso segundo de mi licenciatura en Derecho, que eran 5 años, en el curso segundo, en la asignatura que se llamaba Derecho Penal, parte general, coincidí con un joven profesor. Bueno, si yo era un muchacho de 17 años, él era un joven profesor de 28 o 29 que se llamaba Diego Manuel Luzón Peña, una figura de profesorado inferior a la de catedrático, la primera funcionario que era la que ocupaba él. Él había estudiado y había sido ayudante en la Universidad Complutense, donde se había doctorado, pero había conseguido su primera plaza en la Autónoma de Madrid. Y en ese momento a mí me gustó mucho cómo él daba su clase, el entusiasmo que transmitía por el derecho penal, y siguió la cosa adelante. Yo acabé quinto de carrera, se me había quedado esa idea, tenía muy buenas calificaciones, y entre tanto el profesor Luzón Peña había conseguido algo parecido a una cátedra primero en Salamanca, y su cátedra definitiva, la primera cátedra que él tuvo, cátedra en España, sabéis, es la máxima categoría de un profesor universitario, en la Universidad de León. Y en ese momento se acordó de ese alumno, según él, el mejor alumno que había tenido nunca en la universidad, y a través de otro profesor que les sonará bastante, del profesor Enrique Peñaranda Ramos, hoy también catedrático de Derecho Penal en la Autónoma de Madrid, contactó conmigo, con ese muchachito que estaba en quinto de carrera, en el último año de lo que era la licenciatura entonces, y contactó y me empezó a decir que él le gustaría mucho que yo me fuera con él a León de ayudante, que me fuera a Alemania, que estudiaría con Roxin, en fin, un montón de cosas que me hicieron dejar el resto de mis planes, que eran otros, o la abogacía, o una oposición de notarías o de jueces, o mantenerme en mi Universidad Autónoma de Madrid como doctorando en alguna de las ramas, especialmente el penal. Bueno, pues ahí lo dejé todo y en cuanto acabé mi carrera me vine porque era donde vivo yo, donde he acabado, ¿no? A León con el profesor Luzón, con un contrato que era de su persona, ¿eh? Porque era un contrato que se llamaba de encargado de curso nivel D. O sea, no había nada más bajo en el escalafón universitario que el que yo ocupe, pero muy contento y con muchas ilusiones al poco tiempo, pero luego si queréis ya os lo cuento después. Me fui a Alemania y eso. Pero bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo acabé aquí? Pues porque ese profesor mío de segundo en la Autónoma de Madrid acabó aquí, y aquí me llamó, aunque yo en medio me he movido, y aquí sigo, ahora soy yo el catedrático de León, hace ya muchos años. Bien, la segunda pregunta que quiero hacerle es, ¿por qué elige el tema de la tesis doctoral? ¿Cuál es la influencia que tiene el profesor Luzón Peña, su maestro, como lo reconoce abiertamente, en la elección de su tema de tesis doctoral? Y posteriormente también conoce al profesor Klaus Roxin, de quien es usted su discípulo directo. ¿Cómo se da el tema de la elección de la tesis doctoral para trabajar un tema tan trascendental para la vida de un investigador científico, y a la vez su vinculación con el maestro alemán? Pues yo, Jerry, podía contaros a todos una historia de que desde niño me había interesado la autoría y la participación. Pues no, yo era el chaval que acababa de terminar su carrera universitaria, tenía 22 años, o 21, 22 años,
cuando me contacta el profesor Luzón, y él, que era y es muy entusiasta, ¿no? Y entonces haces tal y haces cual, carrera y tal, y hay que hacer la tesis doctoral. Y entonces hay temas, pero tú, que eres un muy buen estudiante, tienes que coger un tema duro, un tema difícil. Hay uno que a mí, me dice él, ¿no? Me preocupa mucho porque sí, hay bastantes avances, pero faltan por decir cosas. Yo creo que faltan por... No se ha cerrado en España o en el mundo habla hispana, al menos ese tema, no sé qué y tal. ¿Y qué tema es ese? Pues la autoría. Y esto ya, yo recordando el estudio, digo, bueno, si usted me dice, si me dices que esto es así, pues yo voy a la autoría. Totalmente inconsciente. Porque claro, yo no sabía dónde me metía, ¿sabes? No, era un tema complicadísimo. Bueno, y entonces me voy con Roxin. Y me entero además de que, o sea, me concede una beca, solicito una beca y me concede una beca para una estancia en Alemania, que luego fue de 2 años, en Múnich, en la Universidad de Múnich con el profesor Roxin, el DAD, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, y ahí llego yo. Y en ese momento me entero también, un poco antes, de que Roxin es uno de los máximos maestros en general del derecho penal, pero que especialmente además en materia de autoría es todo. Y ahí Miguelito, que era yo entonces, se va todo tímido, se va a Alemania, en fin, se va pues primero en un autobús hasta la frontera española, en otros tiempos, luego en otro autobús hasta la frontera alemana, luego llego allí, en fin, un lío de mucho cuidado. Y llego y ya cuando sabía poco alemán, porque yo siempre había estudiado inglés y francés, y bueno, a última hora había estudiado algo de alemán, me concedió con la beca, me dieron 4 meses de beca también en un Goethe-Institut en Alemania, en Prien am Chiemsee, en un sitio muy bonito, en uno de los lagos cercanos a Múnich, y ahí me defendí, nos recomendaba el DAD que nos presentáramos al examen de alemán de estudiante extranjero ordinario de la Universidad de Múnich, que tendríamos muchas ventajas, y yo me presenté allí, y ya, Miguel, qué listo eres, y lo aprobé. Y me admitieron como estudiante, aprobé mi examen de idioma y dije yo, bueno, esto está ya casi superado. Y entonces volví a España después de aprobar ese examen, 4 meses, me casé, con la que, por cierto, mucho mérito, Yeri sigue siendo mi mujer, ¿no? De hace ya, figúrate de cuando te hablo, y me fui al instituto de Roxin, en la Universidad de Múnich, el día que él tenía cita y que me había dado cita, y toc, toc, yo esperé en la puerta, me abrió y aparece un señor, mucho más joven que ahora, claro, de 2 metros y pico, la gran figura del mundo, yo con un alemán, pues en realidad bastante precario todavía, y más hablando, ¿no? Y el Ger Díaz, no sé qué, le dije 4 palabras y él enseguida, Roxin tiene una cualidad que es muy afable, ¿no? Fue siempre muy afable, o era por lo menos, y me dice, qué bien habla usted alemán. Me mintió, naturalmente, qué bien habla usted alemán, se entiende muy bien. ¿No? Y yo, qué alegría. Y seguía yo nervioso y dice, siéntese aquí, hombre, tal. Nos sentamos y ¿sabes lo que hizo? Sacó una botella de vino, 2 vasos, puso un vino, esté tranquilo que vamos a estar aquí. Así conocí yo a mi maestro alemán, con el que compartí 2 años seguidos luego en Alemania. Y empecé yo la autoría. Me senté en mi mesa, digo, para que vean que hay que tener constancia, diciendo yo ya aprobaba el examen de la Universidad de Múnich de alemán, esto está hecho. Y agarré el primer libro de Derecho Penal en alemán que yo quería leer. Y empecé. Y pasaba el día. Iba a media página. Y todo el día entero una página anotando, mirando diccionario. Y ya cuando había logrado entender las palabras, me levantaba 8 horas de trabajo y decía, no he entendido nada, he entendido las palabras. Esto es imposible. Y así es, que es muy duro al principio, pero yo mi recomendación para todos los que quieran hacer este camino, ¿verdad? Es que uno no tiene que desanimarse. Conocí colegas que en vista de que era tan difícil el alemán, incluso habiendo superado los cursos de idioma, etcétera, etcétera, leer los libros era complicado, que no hay que dejarlo, porque de repente un día llega que empiezas a leer mejor, otro más, y progresivamente, hasta que llega un momento en que lees con fluidez la mayoría de las cosas. A la vez iba a mis clases con mi maestro alemán en la Universidad de Múnich, que era todo un espectáculo como docente también. Y así fue mi entrada y así empecé yo mi tesis doctoral, 2 años en Múnich, regresé a León, defendí mi tesis y ese es el principio, ¿no? Bien, justamente hablando de esa constancia, y dado que reconoce que al inicio no sabía alemán, lo que resulta cuanto menos sorprendente es que usted hubiese hecho la traducción
del libro de su maestro, del profesor Roxin, y que también hubiese asumido la dirección del segundo tomo de su derecho penal. ¿Cómo se da esta situación? No, eso es mucho después. Y además el que dirige es el profesor, pero eso es mucho después. El primer tomo del Tratado de Roxin lo tradujimos en el año 1997 de la Segunda Alemana. Yo tengo en cuenta que yo soy ya muy mayor. Te estoy hablando de esta historia primera que te cuento cuando no sabía alemán. Estamos hablando de los años entre el 83 y el 85. Estos son años ya después. Fue el año en que yo había conseguido mi primera cátedra universitaria, no aquí en León, sino en la Universidad Pública de Navarra, en Pamplona. Y yo era, pues Diego Luzón era el director de la traducción y yo era el siguiente traductor. Y la traducción del segundo tomo es mucho más reciente, si no me equivoco es de 2016 o 2015. 15, 14, 2015. no lo recuerdo. Pero bueno, para esas alturas ya sabe alemán. Aunque Roxin se traduce muy bien siempre. Roxin se traduce muy bien porque es muy claro, muy sencillo. Y aún así la labor del traductor es ardua y complicada, ¿no? Y no, yo en ese momento era incapaz de traducir nada en mi vida. Vamos, malamente me traducía yo a mí mismo, ¿no? Bueno, usted tiene un libro sobre casos prácticos del derecho penal. La pregunta que se me viene y es de rigor hacerle, ¿cómo combinar teoría y práctica? ¿Y por qué es importante en la metodología de enseñanza trabajar con los casos prácticos? Yo creo que es fundamental, ¿no? Los que nos hemos dedicado sobre todo, no solo, pero sobre todo a la dogmática y a la teoría del delito, tenemos fama de estar por las ramas, incluso hay crítica, ¿no? De que nos dedicamos pues, a hacer unos juegos muy bonitos, de filosofía, de coherencia, etcétera, etcétera, pero que nos olvidamos de para qué sirve todo esto, ¿no? Bueno, pues esa dogmática que haga eso, y hay quien dice incluso que además se fija solo en los grandes principios sistemáticos prescindiendo de la ley, esa no es una dogmática buena, yo creo que ni siquiera es dogmática. Primero la dogmática tiene que ceñirse a la ley, pero sobre todo yo como buen discípulo de mi maestro alemán que soy, entiendo la dogmática siempre, siempre en un contacto permanente con la política criminal, orientada a fines y para resolver problemas reales. Si quieres te pongo un ejemplo. Cuando discutimos sobre si en la situación en que yo, manejando un carro de manera bastante deprisa, en un día lluvioso, con poca luz, veo que pasa un peatón allá a lo lejos y me planteo, uy, si sigo así, es posible que lo atropelle y lo mate. En ese momento estamos, y al final ocurre que lo atropello y lo mato, y se trata de decidir si yo en ese momento actúe, la eterna polémica, con dolo eventual o con imprudencia consciente. Entonces ahí está en la teoría de la probabilidad. Si yo fui consciente de la probabilidad, es decir, de el alto grado de posibilidad de que lo atropellara, elemento solo cognoscitivo, entonces ya tendría dolo eventual. Una pena bastante más alta, la pena del dolo, que la de la imprudencia o culpa. Para la teoría del consentimiento hay que dar un paso más. Solo si yo, habiéndome planteado esa posibilidad, la asumí, la acepté, no la descarté, en ese caso, entonces, si al final la atropello, yo habría actuado con imprudencia consciente. Solo si no la descarté, con dolo eventual, sino con imprudencia consciente. Pero, ¿qué pasa si yo la descarté? Porque soy una persona muy creyente, y digo, a mí mi Dios no me va a dejar solo. Y cuando yo, aunque yo siga yendo mal, si al final, cuando llega el peatón, seguro que baja un ángel del cielo, agarra de las axilas a ese peatón y yo pasaré por debajo y entonces ya no lo atropello. Y confío entonces que no. ¿Imprudencia consciente? Pues no. Hay una teoría que dice, para que de verdad se descarte el dolo eventual, los motivos de confianza, de descarte del resultado, tienen que ser mínimamente racionales. Bueno, pues todas estas teorías, como veis, están para resolver cómo califico a la persona que en esa situación finalmente atropella al peatón. Ese es un caso real y eso es lo que queremos resolver, no hacer juegos bonitos. Y por tanto, es muy importante manejar casos, a veces de laboratorio, pero también reales, cuando hacemos todas nuestras teorías, ¿verdad? Y por eso también es muy importante llevarlas a la práctica, pues también mediante libros de casos prácticos.
y cosas similares. Bien, entrando a la materia por la cual usted es uno de los más reconocidos especialistas. El año pasado se publicó por Editorial Contexto Argentina los comentarios al Código Penal boliviano, dirigidos por el profesor Jesús María Silva Sánchez, coordinado por la doctora Mariona Llobet de la Pompeu Fabra de Barcelona, y mi persona. Allí usted tuvo la oportunidad de colaborarnos en demasía, diría yo, a la doctrina penal boliviana y comentar el contenido normativo que regula la autoría y la participación criminal. La pregunta que debo realizarle, doctor, es tomando en cuenta que el sistema de regulación normativa en el Código Penal boliviano de la autoría está abarcada también por la cooperación necesaria o por el cooperador necesario como un autor. ¿Cuáles serían los rasgos esenciales y que hacen diferenciar entre la coautoría y la cooperación necesaria o el cooperador necesario? Cuando me tocó hacer esos comentarios, con mucho gusto, aparte de exponer las teorías generales sobre la autoría y mi propia idea al respecto y la participación, naturalmente, cuando hace un comentario a un código, uno debe fijarse en qué dice la ley. Quiero decir, si hay un código que claramente mantiene un concepto unitario de autor muy lejano del de uno, debe decirlo y decir, oiga, lo que pasa es que yo creo que político-criminalmente deberían ustedes cambiar el código por esto y por esto y por esto. Bien, en el caso del código boliviano no es así. Yo creo que es un código que responde en líneas generales a una teoría, a una construcción de la autoría y la participación que puede interpretarse desde diversas teorías, pero en todo caso en un concepto moderno, un concepto restrictivo de autor, en el que precisamente la única figura que descuadra un poco todo el sistema es la de la cooperación necesaria. Porque si el Código Penal boliviano equiparara o incluyera dentro de la coautoría la cooperación necesaria, pues diríamos, bueno, pues se ha ido a estos conceptos de autor, que a mí no me convencen nada, muy amplios, del estilo de algunos defensores de la teoría del dominio del hecho, de la teoría dominante, que se conforman para la coautoría con que haya una actuación en un marco común, en una decisión común, en un plan común, a veces se dice, aunque plan es una palabra muy fuerte, con división del trabajo, acumulación de esfuerzos, más una aportación, un aporte esencial al hecho. Esencial es aquel sin el cual el hecho no se puede hacer, y entonces ya estaría. Diría, el Código boliviano ha optado por un concepto muy amplio de coautoría en el que cabe lo que nosotros llamamos cooperación necesaria y en otros países entendemos que es una forma de complicidad equiparada en pena a la autoría, pero de participación, de complicidad, es decir, sometida al principio de accesoriedad. Si eso fuera así, y yo diría, hombre, a mí no me gusta, yo le recomendaría al legislador, pero es que no es así. Está por un lado la coautoría y por otro la cooperación necesaria. Entonces es un buen lío, porque se podrían distinguir de una forma relativamente sencilla. Por ejemplo, si uno se apunta a la idea de Roxin del dominio funcional del hecho. ¿Quién sería el coautor? Esa persona que en ese marco común aporta una actividad esencial al hecho en fase ejecutiva, añadiría Roxin. Ese sería el coautor. ¿Quién sería el cooperador necesario? El que hace eso mismo en fase previa. Lo que pasa que Roxin, claro, en fase preparatoria, anterior, ¿no? Es decir, sería ese ingeniero importantísimo, sabio, que logra hacer, solo lo sabe hacer él, una bomba atómica para unos terroristas y se la da 20 días antes del atentado, que hace luego esa bomba volar Santa Cruz entera, ¿no? Por ejemplo. Esa sería una cooperación necesaria. Si una participación importante se presta ya en la fase ejecutiva, esa sería una coautoría. Pero claro, esta distinción, que podría responder, por ejemplo, al criterio de Roxin, lo que deja sorprendentemente luego es ¿y por qué la cooperación necesaria es autoría? Si ya no es coautoría, ¿por qué es autoría? Bien, yo lo que intento en esos comentarios es dar alternativas, aunque esté ahí. Es verdad que literalmente, pero tampoco eso nos vincula al máximo, ¿no? Las rúbricas de los preceptos, está en la autoría. Yo creo que la forma en que está regulada, siempre haciendo referencia al hecho de otro, sin el cual el hecho de otro no, yo creo que nos permite, forzando un poquito, pero dentro de lo posible de la interpretación,
decir que la cooperación, interpretar, si se quiere, que la cooperación necesaria, también en Bolivia, como la complicidad primaria en Perú, como la cooperación necesaria en España, puede llegar a interpretarse como una forma de participación. Esa es la tesis que yo propongo en los comentarios y que yo creo que sería la más satisfactoria. Pero, en fin, allí también, si lo has leído, yo nunca quiero ser sectario. Expongo las dificultades que también se derivan de ello y doy una serie de argumentos para intentar entender que es así. Fíjate que en el Código Penal Español, en que todos interpretamos que la instigación, la inducción, la determinación y la cooperación necesaria son formas de participación, no de autoría, que serían solo la autoría inmediata o directa unipersonal, la mediata y la coautoría. Sin embargo, esas otras dos formas, instigación y cooperación necesaria, se regulan en el mismo artículo. Solo que a los primeros, al inmediato, dice, son autores. Y en esto dice, también serán considerados autores. Pero todos creemos que son partícipes, ¿entiendes? Es decir, que esas palabras no son insalvables. Pero hay que tenerlas en cuenta, obviamente. A mí la interpretación más satisfactoria sería entender que también en Bolivia, en el código vuestro, el cooperador necesario está sometido, es decir, contribuye de una forma esencial, pero a un hecho que comete un autor, y por lo tanto estaría sometida a la accesoriedad de la participación. Es mi tesis. Perfecto, querido profesor. El artículo 20 del Código Penal Boliviano, en su segunda parte, establece que es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito. Reitero, es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito. La pregunta que quiero realizarle, porque seguramente nos están siguiendo muchos jueces fiscales, es ¿cuál es la diferencia o las diferencias esenciales entre la coautoría y la autoría por dominio en aparatos organizados de poder, tomando en cuenta que en esta última se castiga tanto al autor mediato como al ejecutor? La diferencia práctica, Jerry, si soy sincero, no es ninguna, porque significa que al final tanto el coautor como el autor mediato son autores. ¿Qué ocurre? Que se suele decir que la coautoría funciona de una forma más horizontal, aunque a mí no me parece del todo tan claro, ¿no? Digamos, entre personas, ninguna de las cuales tiene el dominio del hecho por sí sola, pero en su dominio o en mi propia tesis sería la determinación del hecho. Pero vamos a hablar en términos de la teoría dominante. Y entonces solo el conjunto tendría el codominio del hecho. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos realiza una función esencial, Rauxin, en fase ejecutiva, sin la cual el hecho entero se caería. Yo no domino el hecho, pero realizo una función fundamental. Cuando se admite, cosa que yo no hago, aunque con muchas dudas, la autoría mediata en aparatos organizados de poder, la cuestión funciona, pese a todo, verticalmente. Alguien da una instrucción que los eslabones de ese aparato, que cuenta con muchos eslabones, que no necesita recurrir ni a la intimidación, ni al engaño para que se hagan, sino que lo peculiar de él es que está organizado de tal manera que si un sujeto de arriba transmite esa instrucción, no me gusta llamarlo orden porque orden parece que implica cierta coacción, esa instrucción, si no la cumple en el siguiente escalón A, la va a cumplir B, y si no C, y si no D. Es decir, que cada uno de los sujetos por los que va pasando esa instrucción son fungibles, es decir, sustituibles sin límites. Y así hasta llegar al ejecutor. Entonces, Rauxin, como cada uno de ellos siempre puede contar con que habrá otro que va a seguir o bien transmitiendo la instrucción o finalmente ejecutándola, ese es un supuesto de dominio del hecho, pero digamos en una cadena vertical. Eso sí, curiosamente, es lo peculiar de esta forma de la autoría para quienes la admitan, cada uno de esos ejecutores tiene por sí solo el dominio del hecho. Es autor por sí solo, por el hecho del aparato, etcétera, etcétera. No es un coautor con el de al lado, solo juntos, solo esas funciones. No, es autor por sí solo. Y el ejecutor es también autor inmediato, por otro título de autoría que los demás. Los demás serían autores mediatos, desde el primer eslabón hasta los que transmiten, y el ejecutor sería el autor directo o inmediato, el ejecutor, que por cierto
no tienen por qué conocerse, saber uno quién es el otro, saber nada de nada. Esa sería la diferencia. En la coautoría ningún coautor tiene el dominio pleno del hecho. En la autoría mediata es vertical y sí. Bien, esta teoría que también ha sido de mucha recepción en Perú, particularmente en la sentencia de condena de Alberto Fujimori, y entre otros casos, la Más, autoría por dominio, autoría mediata por dominio de aparatos organizados de poder. En el estudio que realizó del Código Penal boliviano, particularmente el ámbito de la autoría mediata, ¿es de recibo? pues depende. Léeme otra vez, porque yo no lo tengo ahora aquí a mano. Léeme otra vez cómo define la autoría mediata en el... La autoría mediata, querido profesor, tenemos regulado 2 veces en el código. ¿Por qué? Dice el artículo 20 en su primer parte, autores, dice, son autores quienes realizan el hecho por sí solos, coma, conjuntamente, coma, por medio de otro, Sí, ahí, sí. por medio de otro, ¿ya? Ese sería la Y, autoría mediata y luego la define después, sí. y luego sí la define, es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito. Eso es. Entonces vamos a ver, lo que, por supuesto, con esa definición, en principio podrían caber todas las formas de autoría mediata. Otra cosa es, claro, no todos estamos de acuerdo en qué constituye autoría mediata. Ciertos supuestos de coacción o similares, ciertos supuestos, ciertos de error, estamos todos de acuerdo. Sobre otros discutimos. Pero sobre el tema de los aparatos organizados de poder, no todos estamos de acuerdo. Yo, por ejemplo, creo que al final que son formas de participación e instigación, pero eso es lo de menos. ¿Cabría en el Código Penal boliviano? Solo hay un problema. Un problema que yo creo que puede superarse. Es decir, tú, Jerry, compartes esa idea y la quiero aplicar con mi código, puedo. Porque si no puedes, aunque te guste la idea, no debes saltarte nunca la ley. Esa es primera regla de un buen dogmático que además quiera solucionar problemas prácticos. ¿Se puede? Sí, solo hay un problema, que se da también en el Código Penal español o en el Código Penal incluso en el alemán. Hay un problema, pero creo que es superable. Si lo lees una vez más para los que nos están escuchando, la definición de la autoría mediata, ¿no? La del final del Sí, artículo. Sí. perfecto. Sí. Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito. Se sirve de otro, es decir, de otra persona como instrumento. Y hay algún autor que no sin cierta razón dice, oiga, en el caso de los aparatos organizados de poder, no se sirve de otro que actúa como instrumento. De hecho, cada uno de los eslabones y el propio ejecutor son también autores. Son personas libres, responsables, videntes, no coaccionadas, no engañadas. Dice, oiga, no se sirve de otro. De códigos como como la mayoría, como el boliviano, como el alemán, como el español, por poner 3 ejemplos, no valen porque dice de otro. Y aquí de lo que se sirve el sujeto no es de otro. Otro sería el que sirve de otro, el que sirve de otra persona. El que se sirve de otro como uno. Dicen, aquí lo que se sirve no es de otro, se sirve de un aparato, de una forma de estar constituido una organización. Entonces no encaja perfectamente. Bueno, es una crítica que está bien vista, en principio, pero que yo creo que es superable. Porque al fin y al cabo, ¿de qué están constituidos los aparatos de poder? Pues de personas, y en esa medida no se sirve de una persona concreta, pero sirve de varios otros para realizarlo. Siempre repito que se admita esa construcción, cosa que yo no hago, pero que quiero decir que quien la defienda creo que puede sostenerla en el código alemán, en el código español y en el código boliviano, pese a esa aparente dificultad. Creo que es superable ese obstáculo. Por cierto, que si no lo fuera y le convence a uno la tesis de los aparatos organizados de poder, lo que debería promover es una redacción distinta del código, no olvidarse de promoverla, ¿no? No podría aplicarla. Pero sin embargo, repito, creo que sí, que sí lo admiten las palabras del código. Bien, ¿es admisible desde su perspectiva o cómo se podría trabajar, yo tengo sí mis reparos, la autoría mediata en aparatos organizados de poder y los delitos de infracción de deber en el ámbito de los ejecutores? Perdón, en el ámbito de De los... los ejecutores, que los ejecutores, delitos de infracción de deber. A ver, esto, a ver, creo que voy a entender la pregunta. Vamos a ver. Son
dos cosas diferentes, ¿no? Los aparatos organizados de poder, aparte, primer requisito que algunos han querido obviar para solucionar temas de delincuencia económica o de delincuencia en redes de corrupción, etcétera, etcétera. Vamos a ver, lo primero que tiene que ocurrir es que haya un verdadero aparato organizado de poder que obre al margen del derecho. Porque en los que no obran al margen del derecho, en los cuales puede haber supuestos de autoría inmediata, por engaño, por coacción, el aparato organizado de poder es difícil que funcione, como dice Roxin, porque si yo, por ejemplo, tengo una oficina de abogados, yo soy el jefe, y le digo a uno de mis abogados que haga algo claramente ilícito, una orden claramente ilícita, ¿qué puedo yo esperar? Que si no la cumpla el de al lado o el otro. Yo creo que no. En una estructura que opera dentro de la realidad, tengo que esperar un no. No. Y por lo tanto, ahí no hay aparato organizado de poder. Los delitos de infracción de deber son una categoría que idea Roxin también, en su día, como un grupo de delitos en que lo característico de la autoría no es el dominio del hecho, sino que el sujeto, autor sería, figura central del hecho, autor sería aquel que infringe un especial deber extrapenal que sobre él pesaba, o que le incumbía a él, ¿verdad? Es una cuestión de autoría y participación. Digo porque esto de la infracción de deber, y así hay tanta confusión, después, por obra sobre todo de Jacobs y quienes les han seguido, se ha ampliado mucho más. Para Roxin, por ejemplo, en los delitos de servidores públicos o de funcionarios, el bien jurídico es la correcta administración pública y lo que se defiende es un bien jurídico. El tema de la infracción de deber es una cuestión de autoría. Sin embargo, ¿qué ha pasado con algunas de estas otras formas de hablar de la infracción de deber? Que han elevado eso a fundamentación del injusto en general. No un tema de autoría y participación, sino una forma mucho más grande. Entonces, suponiendo, por ejemplo, que en un delito de funcionario, que son de los que Roxin dice que son de infracción de deber, uno de ellos, por otro lado estaría la comisión por omisión, que es otro tema, de funcionarios o servidores públicos. Autor en ello sería aquel que infringe su deber especial que pesa sobre él, pues qué sé yo, de custodiar documentos, de custodiar fondos públicos, etcétera, etcétera. ¿Y qué significa que es autor el que infringe el deber? Que da igual que lo haga dominando el hecho que lo haga de otra manera. Es decir, si yo soy el servidor público encargado de unos fondos públicos y yo esos fondos me los gasto, me los llevo y me los gasto, ahí tengo el dominio del hecho, incluso la realización de propia mano y ya está. Pero si yo te digo a ti, imaginemos, Jerry, que tú no eres servidor público, oye, Jerry, yo tengo estos fondos a mi custodia, ¿no? Yo, servidor público, llévatelos y gástatelos, ¿no? ¿De acuerdo? Yo ahí no tengo el dominio del hecho, el dominio del hecho lo vas a tener tú. Y sin embargo, dice esta doctrina con bastante fundamento. Otra cosa es que se pueda compatibilizar con lo que dice la ley, que ese es el problema que yo veo. Pero con bastante fundamento dice, mire usted, aquí no importa si el servidor público, Miguel Díaz, se ha gastado el mismo el dinero o ha permitido que otro lo haga o le ha dicho a Jerry que le ha instigado a que lo haga. No, el centro del delito es esa infracción. El autor es esa persona que tenía que custodiar y da igual que lo haga él, que incite a otro, etc. Eso es el delito de infracción de deber. Por lo tanto, puede ocurrir que el ejecutor tengamos que ir a castigarle a través de un delito de infracción de deber. Supongo que estás pensando en alguna sentencia cercana de algún país cercano, o en Latinoamérica, ¿no? Pues yo creo que ni siquiera es necesario. Si ese sujeto, por ejemplo, ese servidor público ha ejecutado la conducta, tú me has dicho, es ejecutor, no hace falta acudir a la teoría de la infracción de deber. Incluso quienes no la compartan, quienes defiendan el dominio del hecho, quienes defiendan la teoría objetivo formal, realización de acciones típicas o ejecutivas, van a decir siempre que es coautor. ¿De acuerdo? ¿Para qué serviría? Serviría para el caso que yo te digo. Yo, servidor público, no domino el hecho de llevarme los fondos, pero te incito a ti a que lo haga o te permito a ti que lo hagas. Tú dices, te los llevas y yo te lo consiento. En esos casos, si no se sigue la teoría de la infracción de deber, yo soy un instigador o soy un cooperador o un cómplice. Tú eres el autor material de los hechos, pero como te falta la calificación como servidor público, no respondes. Accesoriedad, yo tampoco. Clamorosa laguna de punición, ¿verdad?
mediante la tesis de la infracción de deber, no, ahí no. Ahí yo también, igual que si me llevo yo los fondos, soy autor. Pero en el caso que tú me pones de que el sujeto ejecuta la conducta, yo creo que ni siquiera hace falta. Cualquiera diríamos que es autor. Por supuesto, quienes defienden la teoría de los delitos de deber, pero quienes defendemos cualquier otra teoría también. Si el ejecutor es el cualificado, entonces no hay ningún problema. Solo sirve para esos otros casos que yo te digo, sirve especialmente. Que eso pueda, además, a su vez, enmarcarse en un aparato organizado de poder, pues sí, podría darse esa combinación, ¿por qué no? Bien, querido profesor. No, en realidad la pregunta surge porque acá hace poco tiempo hubo una elección de presidenta y vicepresidente del Estado, donde se anularon por producto de unos informes de la Organización de Estados Americanos, y a partir de ahí se empezó a procesar penalmente a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, del órgano electoral, cuando se aprende, cuando la Fiscalía detiene a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, ella dice que evidentemente hubo una manipulación informática, hubo fraude, indicios evidentes de fraude electoral, pero que ella era presa de toda una estructura estatal que enviaba órdenes. Entonces, a partir de ahí se me consultó a mí y se me invitó a dar conferencia en torno a la autoría y participación en delitos electorales que tenemos regulado en nuestra ley de régimen electoral. Y nuestra ley de régimen electoral regula los delitos comunes, que pueden ser cometidos, delitos de dominio, que pueden ser cometidos por cualquier persona, pero también tiene dos regulaciones de delitos especiales. La una, para servidores públicos, es decir, cualquier servidor público puede cometer delitos, y la segunda, para servidores públicos, diríamos yo, respecto a su ámbito de incumbencia en concreto, servidores públicos electorales, ¿ya? Entonces, había una parte que decía que la autoría mediata por aparatos organizados de poder podía caer perfectamente. Yo estaba en desacuerdo por la razón de que al exigir el tipo penal una calidad específica, lo único que se podría admitir es la instigación. En eso, hasta ahí estoy totalmente de acuerdo. Naturalmente, un tipo especial no puede ser autor mediato de él, en ningún caso, nadie que no tenga la cualidad especial. Por tanto, la figura parece más bien la de instigación. Y luego, sigue. No, y justamente por eso le hacía el planteamiento para ver si iba en la posición correcta o no. Hombre, por supuesto, yo no me puedo pronunciar sobre el caso sin estudiarlo, ¿no? Eso es evidente. Pero por lo que tú me cuentas, naturalmente, los sujetos no cualificados ni por aparatos organizadores de poder, ni por ninguna otra forma de autoría inmediata pueden ser autores. Nunca. Un no cualificado no puede ser autor de un delito, llamémosla en la terminología clásica, especial, o de un delito de infracción de deber. Y eso es algún error que ya ha pasado otras veces y con otra forma de autoría inmediata que a veces se comete, que se cree que eso son formas, y Roxin estaría en contra, de ampliación de la autoría. No, sería una forma de autoría. Y todo autor tiene que responder a esta premisa. Autor en un concepto restrictivo de autor es quien realiza el tipo, con las cualidades que éste exija. Y por lo tanto, si el tipo exige que seas servidor público electoral, si no lo eres, da igual, aparato o no aparato, no puedes ser autor. Podrás ser instigador, podrás ser cómplice, podrás ser cooperador, pero no instigador. Y en cuanto a lo de los delitos de infracción de deber, vale, ahí sí, ahí lo que supondría es que ese funcionario público electoral haga lo que haga, es decir, incite a otro a subvertir el resultado, lo haga él con sus propias manos, ayude. Él sería siempre autor, porque él es al que le incumbe ese deber especial. Pero, amigos, con la autoría no está dicho todo, naturalmente. Si ese sujeto es coaccionado desde arriba, y todo el remedio que hacer, concurrirá en él una causa de justificación o de exculpación, por mucho que sea autor de ese delito, naturalmente. No basta con fundamentar el título de intervención para decir que ya hay responsabilidad. Me explico, creo, ¿no? Sí, perfecto. Entiendo perfectamente. Ahora bien, pero en la inaplicabilidad de la autoría mediata por aparatos organizados de poder, tampoco, en mi criterio, los miembros del Tribunal Supremo Electoral eran fungibles, porque habían pasado por todo un proceso de elección por la Asamblea Legislativa, por el Congreso, y tenían unos deberes institucionales específicos, ¿no? Por lo cual no eran fungibles, no eran intercambiables, y no se podía aplicar esta teoría, ¿no? Independientemente de que el delito hubiese sido de infracción de deber o no.
tiene todo el aspecto de ser así. Es muy difícil que en un tribunal, solo en un tribunal, que no sé cuántos miembros componen además, se dé la fungibilidad de Roxin. Vamos a ver, este es otro... me preguntabas al principio por la práctica, por si para qué servía. Digo, es que hay que resolver problemas prácticos. Y para eso sirven las teorías. Las teorías, esto es muy importante, no deben servir nunca como lemas, sobre todo las teorías defendidas por grandes maestros, que entonces pone uno el nombre y dice, ya está, aparatos organizados de poder, Roxin, no sé qué, infracción de deber, Roxin, Jacobs, ya está. No. Roxin, yendo a los aparatos organizados de poder, pone varios requisitos. Uno, que sea un verdadero aparato organizado de poder, organizado, que opere al margen del derecho. Yo no sé, no conozco el caso, si todo el Tribunal Electoral operaba al margen del derecho, lo dudo, ¿no? Lo dudo. Tercero, que se dé la fungibilidad. Y luego se ha añadido un cuarto, pero que en realidad es una derivación de los otros, que todos los sujetos estén altamente dispuestos a cometer el hecho. ¿Qué quiere eso decir? Que si no se dan esos requisitos, no, por mucho que nos empeñemos en querer hacer a todos autores del delito, no es la construcción de Roxin, como ha dicho él en distintas ocasiones. Y una teoría no está para decir, yo intuitivamente quiero que este sea autor. Y ahora cojo el nombre de la teoría, Roxin, aparato organizado de poder, y digo que lo es por eso. No, es al revés. Tú tienes ahí unas personas, se ha cometido un delito, tienes que mirar si todos los requisitos que pide Roxin para esa construcción se dan en ese supuesto. Si es así, adelante. Si no es así, no. Una crítica que se le hacía muchas veces a Roxin en su teoría era, oiga, ¿y qué pasa si en una orden, en un aparato criminal, resulta que al final el ejecutor tiene que ser un especialista, un tipo muy especializado que solo él puede hacer eso? Ah, ahí le falla su teoría, porque no es fungible. Dice Roxin, no me falla mi teoría, es que ahí no se aplica mi teoría. Precisamente es que no está pensado. Y por lo que tú me estás contando, pasa exactamente eso. Si no hay fungibilidad, olvídate de lo de Roxin. No es aparato organizado de poder. Punto. ¿De acuerdo? Sí, ¿Que puedes fundamentar la autoría por otra forma? Bueno, pues eso hay que estudiarlo. ¿No? Eso hay que estudiarlo. Pero por esa no. ¿De acuerdo? Bien. Sí, perfecto. Llevamos más de media hora hablando en temas de autoría y participación criminal. La cuestión se ha puesto muy interesante. Ahora, sentando mucho más en el... Yo soy un renegado de que la dogmática penal tiene que tener una vinculación con el proceso penal. Si no podemos utilizarla en el proceso penal, no sirve, porque esto puede ser una recitación, una poesía muy bonita, pero sin aplicación práctica, ¿no? Entonces, acá en Bolivia es común, muy común, es casi el pan de todos los días cotidiano, de que cuando se hace la imputación formal y el pedido de medidas cautelares, desde la máxima, como es la prisión provisional, hasta la mínima, una mera comparecencia a la autoridad jurisdiccional, o cuando se va a presentar la acusación, que es el presupuesto habilitante para ingresar a un juicio oral, público y contradictorio, y existen más de un interviniente en un hecho delictivo, generalmente se mete a todos, para decirlo en un lenguaje coloquial, a todos a la misma bolsa y justo pagan por pecadores. Ahora bien, la pregunta que quiero realizarle es, ¿cuál es la importancia del estudio de la autoría y participación criminal para delimitar claramente los ámbitos de intervención delictiva? Para el fiscal particularmente y para el juez, que es el que tiene el poder de decisión, ¿no? Yo creo que hay varios niveles de importancia. Uno, en sistemas, como creo que es claramente el boliviano, o el español, en la mayoría de ellos, de conceptos restrictivos de autor, distinguir entre autores, por un lado, y partícipes, por otro, sirve para una razón. El autor va a tener una responsabilidad autónoma. No va a depender de nadie su responsabilidad. El partícipe va a tener una responsabilidad accesoria, lo cual significa, bueno, significa más cosas, pero por lo menos estas dos cosas. Una, el partícipe, instigador, cómplice, interrogación, cooperador necesario, lo dejamos en lo de antes. El partícipe, primera cuestión, faceta negativa de la accesoriedad. Solo va a responder si esa conducta del autor es, según doctrina mayoritaria, típica y antijurídica. Si no lo es, el partícipe no va a responder.
accesoriedad de la participación. Ya es bastante recorte de la responsabilidad. En segundo lugar, esa forma de intervención, también hablando de legalidad, tiene que responder a alguna de las que define el código. No cualquier otra forma remota de contribuir a la causación de un hecho puede ser castigada. Por tanto, definir qué figura de participación es importante para ver si estamos ante alguna de ellas, ¿no? Por ejemplo, cuando, en mi opinión, ya sé que hay otras interpretaciones, cuando el Código Penal boliviano pide dolo en la inducción, en la instigación y en la complicidad, y en la cooperación necesaria, por cierto, pues naturalmente una intervención culposa, en mi opinión, que fomenta la de otro, que ayuda a la de otro, pues no será punible. Por eso es muy importante decir cuáles son de autoría punible y cuál de participación no punible. Y por fin otra faceta, bueno, quedan varias. Una más de la accesoriedad es que, la faceta positiva, es que los partícipes responden por el mismo título de imputación que el autor. El que marca el título de imputación, por ejemplo, los títulos especiales, es el autor y el partícipe contribuye a ellos. Podremos luego, según su distancia respecto al injusto especial, reducirle la pena, pero de entrada responde por ese y no por el delito común. Lo marca el autor. Y por fin, en un caso en casi todos los países, en alguno más, en el caso de la complicidad, frente al resto de formas de intervención, tiene una importancia también en cuanto a la magnitud, al quantum de la pena. Es decir, que son unas cuantas cosas las que hay. Y por eso, aunque a veces todos tienen la misma pena, decir, bueno, ¿qué más da calificarle de autor mediato, de instigador o de cooperador necesario? Todos tienen la misma pena. Pues no es lo mismo, porque unos están sometidos a accesoriedad, otros no, unas figuras exigen dolo y otras no. ¿De acuerdo? Sí es importante, claro que es importante. Y hay que hacerlo en la práctica. Y para eso, algunos al menos, teóricos, como se nos suele llamar, damos esos criterios, no para de hacerlos muy bonitos en un papel, que está muy bien, sino para intentar ayudar al tribunal a que decida si Pepito, Juanita y Antoñito, este es autor, este es partícipe y este es no sé qué. Y cómo responden cada uno en virtud de eso. No solo eso, claro, el derecho penal es mucho más rico. Como decíamos antes, determinar la forma de intervención no determina ya la responsabilidad. Estamos todavía al principio del tipo objetivo, si queremos, ¿eh? Fíjate todo lo que queda por delante, ¿no? Sí, por supuesto. Pero es muy importante el manejo procesal. Mira, en muchos países latinoamericanos en que se introdujo pues, un sistema distinto, ¿verdad?, de proceso, copiando pues, en buena medida al estadounidense, etcétera, ¿no? Bueno, por un lado se supone que eso era para favorecer la oralidad y la contradicción entre partes. Se supone que era para eso. Fíjate si es importante ahí tener argumentos razonadores, que son los que intentamos dar desde la dogmática. En el ejemplo de la autoría, todo lo que estamos hablando. Fíjate si es importante ahí. Lo cierto es que en esos sistemas a veces lo que se ha convertido es al revés, es una forma de no llegar al proceso. Es decir, de acordar antes y acabarse. Y eso lo que pasa yo creo que es una mala interpretación de esa forma de procedimiento. Y entonces en eso dicen, bueno, como lo que importa es acordar la dogmática, la teoría, ese diseccionar fino que debemos tener los penalistas, porque no se olvide, ¿eh? Cuando se dan todos los requisitos que nosotros vamos poniendo, a una persona la metemos a veces en la cárcel, la privamos de su libertad, ¿eh? Un derecho fundamentalísimo, y también de otros, pero en ese caso imagínate, ¿no? Por eso tenemos que ser muy finos y, por tanto, decir que para el proceso, en realidad, aunque sea este tipo, no vale para nada, creo que es el error más grave que se puede cometer. Debería ser siempre muy importante para resolver casos, manejar todo esto. Saber discutir. Y, por cierto, una vez resuelto el caso, si yo, juez, he aplicado las teorías de la autoría de Miguel Díaz y las he aplicado correctamente, pero tú, abogado defensor, que quieres recurrir la sentencia, ¿crees que las teorías de Miguel Díaz están equivocadas y que las buenas son las de Roxin, que nos parecemos, pero bueno, soy más restrictivo todavía? Si tú conoces todo eso y esa sentencia ha aplicado bien mi teoría, tú conoces todo eso, vas a tener argumentos para rebatir. Cuando las resoluciones se toman intuitivamente y sin apoyo en verdaderos argumentos, la inseguridad es mucho mayor. Porque ¿qué vas a argumentar tú cuando no te han dado los argumentos? Pues otra vez de otra forma incorrecta. Por tanto, claro que sí. Claro que sí. Creo que la dogmática, bien entendida, por supuesto,
y la teoría del delito. Es decir, tiene mucho, mucho, mucho que hacer en el proceso y en la resolución de casos reales. Además que garantizan una imputación que clarifique perfectamente Te estoy perdiendo el sonido, Jerry. No te estoy oyendo, lo siento. Jerry, se me ha congelado tu imagen y además no te oigo. No sé si tú me estás oyendo a mí. Pues a mí se me está oyendo, pero bueno, intentando intuir lo que decías, sí, evidentemente es una forma, toda la teoría del delito y aplicada en el proceso, es una forma de intentar garantizar eso, Profesor, argumentación. ¿me escucha? Ahora sí, ahora ya te tengo otra vez. Perfecto. Tuvimos un problema, creo que la señal se bajó. Uh-huh. Le decía que es muy importante en materia procesal penal, intervención delictiva de la autoría y participación, porque cada forma de autoría tiene unos presupuestos que se deben dar por probados, además, en un juicio oral, Así ciertamente, es. ¿o correcto? Sí, sí, totalmente. Y para eso sirve y para Bien, garantizar que se revisen esos presupuestos, claro. bien, querido profesor, vamos finalizando. Eh, ¿Cómo combinar, pasándonos a otra faceta más tranquila y más relajada que la dogmática penal, cómo combinar las actividades académicas, científicas y familiares, querido y estimado profesor? Le digo porque tenemos muchos amigos en común. O Te pierdo otra vez. Te había oído hasta combinar las que actividades científicas. están separados o que están divorciados. Por último, Yo, ahora sí me escuchan. sí, sí, te encuentro un poco entrecortado, pero creo que te he entendido. Esa conciliación, ¿cómo es posible? Pues mira, los universitarios, por lo menos aquí en España, somos tipos muy raros, efectivamente, ¿no? Que tenemos bastante libertad, pero también dedicaciones, viajes, conferencias, encerrándonos estudiando para escribir, para... Entonces no siempre es fácil, no todo el mundo lo entiende. Te dicen, oye, si tú no tienes un jefe que te está apretando, tú no tienes que llegar a la oficina y fichar, ¿por qué esto así? Y sí, sí, hay casos en que yo conozco casos también de separaciones por no entender el trabajo del universitario, como otros muchos trabajos, ¿no? Que a veces no se entienden. Yo es que en eso tengo mucha suerte, porque como yo soy desde pequeñito y estoy con la misma persona que fue mi novia desde los 16 años, ya me ha visto nacer así y ya está acostumbrada. Para colmo ella, al final también entró de profesora en la universidad, es profesora en la universidad de psicología, pero entonces nos combinamos bastante bien. Pero no siempre es fácil, ¿eh? No siempre es fácil. Me imagino que no solo nos pasa a los universitarios. O sea, que en los universitarios está la cuestión de decir, oye, si tú no tienes clase hoy, si tú no, el jefe no te... Bueno, es que esto no va de jefes, es un trabajo en buena medida autónomo y de autorresponsabilidad, ¿verdad? Entonces la pareja lo tiene que entender, si no es difícil. Jerry, te me has Bien, congelado. la última pregunta, estimado profesor. ¿Qué consejos Te he perdido. me Ahora, escucha así? ahora mismo sí. No, no, Ah, sí.
Hola, Hola, Jerry. ¿me escucha? Te escucho con dificultad. Me Perfecto, estabas... yo lo escucho perfectamente. Vale. Bien, le decía como última pregunta para ir despidiéndonos y agradecido de antemano por todo el tiempo. eh, ¿Cuáles son los Te he vuelto a perder. consejos Sí. y No qué escucho. lecturas recomienda a los estudiantes de Derecho Penal y Bueno, recomendar a los estudiantes es difícil y a los estudiosos también. Pero bueno, a los estudiantes yo les diría que desde luego no se queden en escuchar unos apuntes, que como mínimo manejen algún libro, alguno de los manuales o tratados, a ser posible, de los grandes y mejor que uno. Yo comprendo que un estudiante muchas veces está muy motivado, nos tuvimos todos, por aprobar un examen. Pero yo creo que cuando las cosas se aprenden bien, se va más allá. Y en derecho penal, se aprende a razonar. Uno no lo puede saber todo, pero se aprende a razonar. Como les digo yo a mis estudiantes, si uno estudia la teoría del delito, por ejemplo, por un buen libro, ¿no? Que hay muchos, no se va a acordar de cuáles son las ideas sobre el error de prohibición. No se va a acordar de todas cuando un día le toque en su ejercicio profesional enfrentarse a ellas. Pero sí le va a sonar la campanita y va a saber dónde buscarlo y va a saber cómo razonar. Entonces ese es el consejo, que lo hagan con interés e intentando formarse más allá de pasar el examen. Y para los que quieran ser después estudiosos del derecho penal, que se formen, se formen, se formen. Y para eso, además de naturalmente leer jurisprudencia, ejercer, cuando vas a ser abogado, por ejemplo, aprender de quienes practican bien la abogacía, yo creo que es imprescindible leer, escuchar y leer mucho. Leer contrastando opiniones, leer comprendiendo y formándose. Y no desanimándose, que al principio desanima mucho. Yo he contado mi experiencia con el alemán. Afortunadamente, ahora alguien que quiera hacer derecho penal, sin necesidad de saber alemán, digo alguien de habla hispana, como todos nosotros, tiene muchas obras donde inspirarse. Ahora hay, quiero decir, para conocer incluso la discusión alemana no es imprescindible saber alemán. Somos muchos en España, en América, los que nos hemos dedicado a esto. Hemos traído a los alemanes, yo creo que hay que traerlos críticamente siempre, porque las realidades no siempre son iguales, pero sobre todo no desanimarse. Leer y si se tiene entusiasmo, seguir adelante y nunca desanimarse. Así que yo creo que, por ejemplo, Jerry, vosotros estáis haciendo una función excelente, pues presentando a la comunidad jurídica, jurídico-penal en este caso, sobre todo boliviana, aunque seguramente de otros países, pues personas que nos dedicamos a esto, que estamos en otras partes, que llevamos tiempo y que dentro de nuestra modestia y hasta donde alcanzamos, pues a lo mejor podemos crear algún interés o responder a alguna inquietud, ¿no? Y entonces esto es un gran placer. excelente, quedo muy agradecido. La entrevista ha sido inmejorable, no esperaba menos. Y mandar un gran y afectuoso saludo de Santa Cruz de la Sierra, esperando que pase esta pandemia y que podamos también hacer propuestas que hice realidad, la de que pueda venir a dictar clases al máster de Derecho Penal en un modo de autoría y participación criminal justamente. Le envío un abrazo, profesor, muy por su tiempo. Me encantaría ir allí, desde luego, ojalá esto pase pronto. De momento os mando a todos abrazos muy fuertes desde León y desde España, para Santa Cruz, para Bolivia, para América. Que os cuidéis mucho por allí, que hay que salir de esta, y hay que intentar salir fuerte, van a tener que venir tiempos duros, pero tenemos que salir entre todos. Así que mucho ánimo, mucha salud y un abrazo muy fuerte para todos. Gracias, querido profesor. Igualmente, un cordial saludo. Abrazos muy fuertes.